Bueno, muchachos, muy buenos días. Me da gusto, pues iba a decir ver más de los que comúnmente entran, pero pues lamentablemente no. Ya prácticamente estamos quedando 6, 7 solamente en clases y de manera reiterada, pues son los mensajes que están llegando de no puedo entrar por esto, no puedo entrar por aquello. Uno entiende la situación, pero también entiende y se le agradece eh, el hecho de estar presente en las sesiones, ya sin contar aquellos que están trabajando y demás, o que dejaron en segundo plano las cuestiones de la escuela. Eh, para aquellos, bueno, este mensaje pues técnicamente no es para ustedes, pero para aquellos que vayan a estar en ordinario, el periodo de ordinario empieza en julio y si ustedes revisan el calendario escolar, pues técnicamente ya no hay clases. Entonces, pues va a ser algo interesante cómo vamos a evaluar la experiencia de práctico. Recordemos que la experiencia de práctico no es que ustedes estén directamente en un escenario, que ustedes estén atendiendo estudiantes o trabajando con los estudiantes de alguna manera. Principalmente que busquen todas estas alternativas para trabajar con los estudiantes en línea. Entonces, nada más déjenme poner la configuración, porque así como en el salón de clases, pues esperemos que lleguen, aunque sea un poquito más tarde. Bueno, comenzamos con cuestiones. Ya sé que todas las actividades, si mal no recuerdo, ya están todas las actividades en línea. Ya saben qué es lo que vamos a estar trabajando. El día de hoy vamos a estar trabajando con los principios pedagógicos y en función de eso vamos a estar viendo qué es un principio pedagógico, cómo se aplica en el aula y cuáles son estos que nosotros tenemos que estar trabajando. El día de ayer uno de sus compañeros se comunicó, de hecho fueron dos los que se comunicaron, preguntándome sobre la evaluación que van a hacer los docentes. Nosotros como docentes de la Secretaría vamos a terminar el ciclo escolar hasta julio. Aquellos que tengan grupos de tercer año de secundaria, pues van a terminar un poquito antes, eso sí. Pero el día de entre hoy y mañana estoy pues siendo la rúbrica con la que van a estar trabajando, con los que van a estar evaluando, porque pues ya se tenía un concentrado, pero este concentrado, esta esquematización de cómo trabajaba el practicante, pues está en función principalmente de practicar en vivo o practicar en la cuestión presencial. Entonces estoy haciendo las adecuaciones. Es una rejilla de observación que llena el docente titular de aproximadamente unos 30 a 35 ítems, nomás que se está modificando, van a ser menos porque pues técnicamente se evaluaba desde cuestiones de volumen de voz, cuestiones de movimiento en el aula, de convivencia con los estudiantes, entonces va a sufrir una modificación de cómo se está trabajando en línea. Entonces, en función de eso, pues se va a hacer alguna adecuación en dicha rejilla. Ese es el primer punto que quería tratar con ustedes. La idea es yo mandárselos a ustedes y ustedes se los reenvían a los profesores de manera directa. Ellos lo guarden en PDF, manden sus observaciones y ustedes lo suban a la plataforma de Edu. Vamos a continuar toda esta segunda parcial porque todavía tenemos clase durante todo este mes. Si ustedes revisen su calendario, el semestre se acaba hasta la última semana de junio. Muchos de ustedes pues van a terminar sus prácticas antes. Algo que quería tomar, o que no quiero pasar desapercibido, es la cuestión del regreso a clases. El día jueves de la semana pasada, la Secretaría de Educación Pública hizo un comunicado y llamó a una rueda de conferencia con la intención de ver cómo íbamos a estar trabajando el regreso a clases. Recordemos que actualmente estamos en semáforo amarillo, si mal no recuerdo, principalmente porque los casos se han mantenido en 20, 25 casos por día. Aunque en el acumulado tenemos ya muchos y activos también tenemos muchos, no sé si sea una cuestión política, una cuestión de vayan a votar y demás y después regresemos a naranja o rojo, que la verdad espero que no sea eso, porque pues, lo único que estaríamos haciendo es exponiéndonos pues gravemente a una enfermedad que hemos visto que sí está un poco contundente con todos. En referente a eso, muchachos,
muchos de sus profesores van a optar por regresar a clases. El comunicado que saca la Secretaría de la rueda de prensa que realizó el día jueves consistió en un mensaje por parte del secretario de Educación Pública a nivel estatal, donde indicaba que si las escuelas tenían hay que ponerle las características y cubrían las necesidades de los estudiantes en cuestión de seguridad, podían regresar de forma escalonada. Los primeros que se apuntaron a dicho programa, pues fueron los colegios, porque pueden ver ustedes cuál es la capacidad o la intensidad que tiene un colegio. Entonces, varios ya están retornando a clases, varios están yendo de forma escalonada, y las características del programa del regreso temprano consiste en grupos pequeños de 9 estudiantes que van a estar trabajando con los docentes, ya sea de educación primaria, educación media o educación preescolar, lo que vendría siendo preescolar, primaria, secundaria y media superior. ¿Por qué hago este comentario? Principalmente porque muchos de sus profesores van a optar por regresar a clases durante todo el mes que viene. ¿Cómo van a desarrollar sus prácticas? Muchachos, yo sé que la situación de cada uno es en particular. Algunos ya han optado por estar trabajando en el aula. Creo que, si mal no recuerdo, Maldonado ya estaba colaborando directamente en el aula. Para los que están en Colima que quieran participar en dicho programa, yo les digo que no tienen permiso. Maldonado, si mal no recuerdo, está en un colegio, entonces tengo un poco más de seguridad que va a atender todos los protocolos de seguridad que se tienen que seguir. Pero hablando de una escuela pública, no por el hecho de ser pública, quiero decir que sea malo, sino solamente no creo que tengan la capacidad para prever de todos los materiales que cubran las necesidades de seguridad del estudiante. ¿Por qué? La Secretaría de Educación Pública dijo, ok, láncense, abran, pero yo no tengo efectivo, yo no tengo money para que ustedes puedan reabrir. Yo no les puedo dar un recurso que no existe para comprar gel, para comprar desinfectante, para comprar esto, para comprar o para recurrir a todos los insumos. Ahorita le doy la palabra a Maldonado. Entonces, desde mi punto de vista y como profesor de la materia, no tienen permiso para regresar. Desde mi punto de vista, no los voy a exponer, porque es exponerlos, a que se puedan enfermar o que puedan enfermar a sus familiares. Yo sé que ahorita la vacunación va rápido y demás, pero no sabemos cómo vaya a estar fluyendo esto. Maldonado, le doy la palabra para después continuar. Le iba a comentar, profe, que nada más he ido como 2 veces nada más. ¿Por qué? Porque está la cuestión política del profe y aparte no crean, no hay tanta protección, entonces eso a mí como que sí me dio un poquito de desconfianza. Además, pues tengo que subirme un camión y viajar como 45 minutos para moverme hacia allá, entonces yo no lo vi factible y aparte iban como que los más retrasados y el profe era como que lo veía así, cosas súper rápidas y se iba, entonces yo sigo trabajando en línea y nada más creo que al final de las prácticas sí tengo que ir, nada más, pero, o sea, trato de no exponerme tanto porque sí tengo miedo yo también. Entonces, aunque sea un colegio, como que también la protección no creo que es como del todo adecuada. Entonces también por eso he optado como por no ir, porque en veces no hacen nada o el profe no va, entonces yo dije, no, pues a qué me arriesgo. Entonces yo sigo mejor trabajando en línea y hasta el final voy a ir nada más el último viernes de las prácticas, ya voy a ir con el profe. Perfecto. Sí, les digo, es preferible que ustedes estén cuidando, que ustedes estén trabajando en línea o acompañando al profesor desde externos con la intención de que se estén cuidando como tal, para que no vaya a pasar algo o se presente alguna situación. Entonces, como profesor de la materia, porque más de algún profesor se los va a pedir, por eso se los estoy externando. Más de algún profesor les va a decir, oye, ocupo que vengas a la escuela a atender a estos 9 niños. Desde mi punto de vista y como profesor, no tienen permiso.
¿Por qué? Porque yo lo veo todavía riesgoso. Dentro del programa te manejan grupos pequeños de 9 niños, grupos escalonados, sí, pero nadie te puede asegurar que estos niños realmente se estén cuidando afuera, o nadie te puede asegurar que en el trayecto, así como comentaba su compañero, de la escuela a tu casa o a su casa, o de su casa a la escuela, se puedan presentar dichas situaciones. Entonces, mejor optamos por, desde la materia, no existe tal permiso para que ustedes retornen a clases. Ustedes sigan trabajando a distancia con sus profesores con la intención de que se estén cuidando como tal, ¿ok? Y pues este mensaje pues queda grabado para que sus compañeros, ellos que estén realmente viendo las clases, pues tengan ahora sí la justificación de por qué no. La rejilla de evaluación, espero tenerla ya en esta semana porque sí ha sido algo maratónico tenerla que modificar y ya en lo corto, pues ya sí ha sido algo intenso estas últimas semanas principalmente. Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo los principios pedagógicos. Yo sé que ustedes los estuvieron abordando desde que estuvimos revisando el nuevo modelo educativo. Varios de ustedes generaron su mapa mental, o su mapa conceptual, a partir de los principios pedagógicos. Recordemos que el nuevo modelo educativo y la nueva escuela mexicana surge a partir del 2018, el nuevo modelo educativo con el sexenio o el cierre del sexenio anterior. Fue hasta en el 2019 que se hacen algunas modificaciones, pero algo muy interesante o algo muy particular es que en los principios pedagógicos se conservaron como tal. Empezamos con 11 principios pedagógicos en el 2012 y hasta en el 2018 fue que se modificaron estos 11 principios y incrementaron a 14 principios pedagógicos, ¿ok? Dichos principios, pues, es lo que rige como tal el actuar docente y el ejercicio de la docencia al interior de un plantel educativo. Entonces, voy a proyectar. Denme un minuto porque está... Listo, ahora sí. Ok, muchachos, comenzamos con esto, los nuevos principios pedagógicos. Bueno, surgen en el 2018, se modifican algunos, otros se conservan al programa anterior y es lo que rige el sistema educativo mexicano. Son estos principios a los que nos tenemos que apegar como institución educativa, como padres de familia, como docentes, como directivos. El primero es poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, que viene siendo todo aquello de cómo trabajamos al interior del aula. En más de alguna de las planeaciones que estuvieron realizando les ponía que la planeación está centrada en el docente, la planeación está centrada en el contenido, no en el estudiante. Recordemos que el alumno va a ser nuestra razón de ser como docentes. Este principio se basa en eso, es la parte esencial, es la materia prima con la cual nosotros vamos a estar trabajando. Lejos de el contenido, lejos del libro de texto, lejos de trabajar con los padres de familia, el estudiante viene siendo la razón de la educación como tal. Si nos vamos al artículo 3º, hacen mucha referencia a la cuestión de la calidad, de la eficacia de la educación, pero siempre recae en el sujeto donde se está aplicando, que en este caso es el estudiante. Recordemos que el estudiante, al ser el centro o el núcleo principal del sistema educativo, pues todo parte o todo nace a partir de un diagnóstico hacia el estudiante, qué contenidos le vamos a dar al estudiante, cuáles son sus intereses, cómo vamos a desarrollar nuestra clase. Esta propuesta, voy a leer tal cual, esta propuesta reconoce al estudiante como parte esencial y la razón del ser de la práctica docente.
Para ello resulta fundamental que el docente ponga al estudiante en el centro de la práctica y promover que se involucre plenamente en su aprendizaje, hacer que el alumno se interese directamente en el aprendizaje que se está manejando. Y se habla de un aprendizaje activo. ¿Por qué se hace esta énfasis en lo que viene siendo el aprendizaje activo? Recordemos que si nos remontamos a aproximadamente 10, 15 años, lo más seguro es que a ustedes no les haya tocado en educación básica, el alumno solamente era este contenedor de aprendizaje. El alumno era el ser pasivo que existía en el salón de clases, que solamente era un receptor, solamente recibía información. Lo que nosotros muchas veces llamamos erróneamente un modelo tradicionalista, que el modelo tradicionalista es completamente más complejo que decir que el docente nada más hablaba o el docente solamente exponía. Recordamos que un modelo tradicionalista hablaba del estudiante como un receptor de información y al docente como un ser de saber y transmitía de manera verbal, de manera visual, pero no tanto de manera kinestésica. Entonces, lo primero es poner al estudiante en el centro del proceso educativo, ver cuáles son sus necesidades y en función de eso partir. No estoy diciendo que nos salgamos del programa, simplemente veamos cuáles son las características de nuestros estudiantes y ajustemos el programa a dicho estudiante. Yo sé que es algo complejo porque si nosotros tuviéramos puros alumnos o todos los alumnos fueran exactamente igual, pues sería mucho más sencillo dar una clase. ¿Por qué? Porque todos están aprendiendo al mismo ritmo, todos están aprendiendo por el mismo canal, todos están atendiendo la misma situación, pero recordemos que existe una infinidad de estudiantes. Cada alumno es diferente, cada alumno aprende de manera diferente. Y es lo que tenemos que nosotros estar considerando. ¿Ok? Nuestro segundo principio es tener en cuenta los saberes previos de los estudiantes. ¿Qué es lo que sabe el alumno? Recordemos que aunque demos clases en preescolar, aunque demos clases en primaria, en secundaria, en media superior, en superior, partimos de qué es lo que sabe el estudiante, qué es lo que ya tiene. Muchas veces nosotros pensamos que el alumno tiene todos los conocimientos previos de educación primaria. Ustedes en algún momento ya analizaron que para saber o para llegar a secundaria ya tiene que haber pasado por un proceso de educación primaria y se supondría que los alumnos ya tuvieran esos conocimientos. Pero nos damos cuenta al identificar cuáles son los conocimientos previos del estudiante de que tal vez algunos ya no los tengan como tal o no estén tan frescos. Identificamos que algunos aprendizajes realmente no quedaron bien fundamentados. Entonces, siempre partimos de cuáles son los conocimientos previos que tienen nuestros alumnos y en función de ello es que nosotros empezamos a construir nuevos conocimientos. Nosotros podemos pensar que el alumno sabe sumar, restar, multiplicar, dividir con números enteros y fraccionarios cuando llegan a secundaria, pero nos damos cuenta de que tuvieron una deficiencia a lo largo de educación primaria. Y cuando llegan a secundaria, tú tienes que rescatar este trabajo. Tú tienes que ver cuáles son los conocimientos previos y en función de eso, empezar a construir nuevos. Si ustedes revisaron, bueno, más bien, yo sé que revisaron planes y programas y uno de los conocimientos, bueno, de los principales aprendizajes claves que se llevan en educación secundaria en primer grado, viene siendo la parte de jerarquía de operaciones. Y para que tú puedas desarrollar jerarquía de operaciones de manera adecuada con los estudiantes, tuviste que haber visto números decimales, tuviste que haber visto fracciones, números enteros, positivos y negativos. Con eso, imagínense solamente eso, los tipos de número y sus operaciones básicas. Tan solo para poder ver el primer contenido de educación secundaria. Entonces, tú tienes o a fuerzas que aplicar un diagnóstico, ver o plantear una reactivación de conocimientos previos con los estudiantes con la finalidad de ver hasta dónde llegaron con el maestro anterior o con los contenidos anteriores y ver si realmente puedes empezar de lleno con el contenido. Entonces, siempre el alumno tiene un conocimiento previo. El grado, la intensidad de dicho conocimiento, pues sí va a variar.
Alguien te puede decir, no es que los de preescolar llegan en blanco. No, muchachos, ningún estudiante te llega como si fuera una hoja en blanco. Así es, aunque nunca haya ido a la escuela, no es que te llegue en blanco, sino que solamente ha obtenido el aprendizaje de una manera informal. Tal vez sabe hacer sumas, pero te das cuenta de que las hace diferente o que tiene un método muy diferente al que tú utilizas. O tal vez sabe hacer restas. A mí me tocaba mucho cuando daba clases con adultos mayores, que la persona, él decía, no es que yo no sé hacer una suma, yo no sé una resta, yo no sé utilizar ecuaciones, pero cuando tú lo ponías a resolver un problema, tenía esta capacidad de resolver problemas. ¿Por qué? Porque la vida le había dado estas herramientas para resolver problemas. Entonces, puedes tener a una persona que en su vida ha ido a la escuela, que tenga 34, 50 años, que así comúnmente te llegan en educación para adultos, pueda tener 50 años y que te digan, no es que yo nunca fui a la escuela, pero sepa operar de manera natural con los números, sepa utilizar figuras geométricas de manera natural. Muchas veces nosotros hacemos el ejercicio de ver en qué oficios o en qué profesiones se implementan las matemáticas. Muchas veces dicen, no es que un albañil no sabe matemáticas. Claro que sí, me respeto para todos estos albañiles que tienen una capacidad sorprendente para cálculo mental, para cálculo geométrico, para ubicación espacial. Tienen sorprendentes habilidades en matemáticas, que las han ido adquiriendo a través de la experiencia, a través del trabajo, sí. Que no las han adquirido de manera formal, a través de estar en un salón de clases, lamentablemente no, pero nosotros tenemos que ver que, aunque nunca hayan ido a la escuela, tienen un aprendizaje informal. Bueno, el siguiente, ofrecer un acompañamiento en el aprendizaje. Recordemos, el profesor sí es el que tiene más conocimientos tal vez en el salón, pero lo tiene que saber cómo transmitirlo. Tiene que saber cómo ser un guía en el aprendizaje. Tiene que ver cuál es el acercamiento que va a tener con el estudiante para lograr que realmente vaya a aprender, independientemente del contexto en el que se esté desenvolviendo, independientemente del grado. Acuérdense, el profesor es un guía en el aprendizaje. Y así como el profesor es un guía, todos los agentes educativos, llámese directivos, llámese administrativos, intendentes y demás, siempre están acompañando en el aprendizaje. El profesor ha de buscar que el estudiante aprenda en circunstancias que lo acerquen a una realidad, simulando distintas maneras de aprendizaje que se originan en la vida cotidiana, en el contexto en el que está inmerso y demás. Recordemos que una de las finalidades de la educación es que el alumno tenga herramientas para desarrollarse en su vida cotidiana. Ok, siempre esto ha sido una polémica. ¿Para qué te va a servir saber álgebra en la vida cotidiana? ¿En algún momento de la vida lo van a utilizar? Claro que sí. Entonces, es un buen ejercicio también hacer esto, decir, ok, este contenido, ¿en qué lo utilizaría una persona común, no un profesionista? Tal vez una persona que vaya a tener un oficio, se vaya a desarrollar en algo diferente a una ingeniería o algo por el estilo. Trabájenlo, piénsenlo, cuál serían la forma de abordar los contenidos algebraicos, geométricos y demás con una persona que no se va a dedicar de lleno a algo matemático en su profesión. Conocer los intereses de los estudiantes. Es fundamental que el profesor establezca una relación cercana con los estudiantes a partir de sus intereses y circunstancias particulares. Muchachos, hay que delimitar muy bien cuáles son los intereses de los estudiantes. Decir, ok, este tema le puede ayudar para esto, estos contenidos le pueden apoyar o le pueden abonar a la formación. Identificar qué es lo que le gusta al alumno. Es fundamental esto. ¿Por qué? Porque va a ser el gancho para el aprendizaje, para poder desarrollar contenidos de manera adecuada. Recordemos que si tenemos a un alumno motivado, interesado en la clase, pues realmente vamos a lograr que el alumno trabaje de manera acorde a las indicaciones que dé el profesor. Aquí hay que delimitar algo, muchachos, porque muchas veces confunden, ya me ha pasado con algunos otros practicantes,
tanto el alumno como el practicante muchas veces confunde la admiración que le tiene el alumno al practicante, porque lo ve como alguien joven que sabe y demás, como un modelo, lo confunde con enamoramiento. Tengan cuidado con eso. Y de igual manera, el practicante muchas veces suspira por sus alumnos. No hagan eso, muchachos. Son niños lo que están atendiendo, si se van en educación básica. Se han presentado situaciones. He tenido, lamentablemente, que retirar practicantes porque dicen, la alumna me acosa, y ya cuando uno habla con la alumna te das cuenta de que no, que realmente lo que la alumna tiene es una admiración a esta persona que le está impartiendo clase. Tengan mucho cuidado con eso. Les voy a contar un caso, aunque quede grabado, no importa. Tuvimos una situación con un estudiante, con un practicante que tenía demasiada confianza con los estudiantes. Y esto ocasionó que se generara discordia al interior del grupo. ¿Por qué? Porque era muy amigable con las niñas y con los niños era medio seco, no sé cómo decirlo, cómo interpretarlo, pero él estaba interesado de otra manera con algunas de las estudiantes, optamos por retirarlo y perdió la materia. ¿Por qué? Porque tenemos que ser profesionales, tenemos que tener algo que en su momento hay que aceptarlo, se perdió dentro de nuestro plan educativo la cuestión de la ética profesional. Sí se lleva de manera transversal con muchas de las materias, en práctico no se diga, por eso es que estamos tocando este tipo de temas. Pero sí me gustaría que en algún momento se diera la oportunidad de que un abogado, un maestro con experiencia, con mucho más experiencia, nos contaran sobre algunas situaciones que se pueden presentar. Como docentes tenemos una responsabilidad ética y cuando nosotros, bueno, cuando ustedes egresan se toma cuando se lee el acta se hace un juramento, se podría decir, no es así como el juramento hipocrático de los médicos, pero sí es un juramento o una toma de protesta donde ustedes protestan que van a estar ejerciendo de manera responsable y ética. Entonces, esta cuestión ética se ha ido perdiendo. Yo lo veo con profesores, lo veo con estudiantes y es lamentable cómo se ha ido perdiendo el respeto que incluso se puede generar en un aula. El respeto en cuestión, por ejemplo, de cómo se dirigen a los profesores. Me ha tocado ver alumnos que se dirigen al profesor de tú, por ejemplo, o con el apodo que tiene el profesor se dirigen directamente. Entonces, se ha perdido mucho este respeto y mucho se debe a que el profesor no pone los límites necesarios. Hay que poner cuáles son los límites, aunque digan 3, 4, 20 generaciones que eres el maestro más gruñón, porque sucede, claro que sucede, muchachos. Empiezan de, ahí viene el de matemáticas. Sí, aunque tú seas el logro de la institución, adelante, sea el logro de la institución, pero fomenta cuáles son los valores, cuáles son los principios éticos que tienes como profesor. Y haz valer el respeto que se debe de tener. Porque si el alumno te pierde completamente el respeto, los padres también lo van a hacer. Y luego vamos a tener padres de familia gritándole al docente. ¿Por qué? Porque el estudiante lo sabe manejar muy bien a los padres de familia. Digo, es lamentable ver ese tipo de situaciones que se puedan presentar, donde se ha perdido tanto el respeto por parte del estudiante como por parte del profesor. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Son líneas muy delgadas, hay que tener confianza, hay que tener motivación, hay que inspirar a los alumnos, pero hay que ver hasta dónde. Estimular la motivación intrínseca de los estudiantes. Recordemos que hay motivación extrínseca y motivación intrínseca. El docente ha de diseñar estrategias que hagan relevancia al conocimiento, fomenten el aprecio del estudiante por sí mismo y las relaciones que establezcan en el aula con otros que les permitan aprender. Toda esta cuestión de motivación que nosotros podamos desarrollar en el salón. Recordemos, no somos payasos, no vamos a hacer stand-up en el salón de clases. ¿Por qué? Porque no es la intención. No vamos a ir a contar nuestras penas, a llorar ahí enfrente de los estudiantes,
porque no es la finalidad. Si recuerdan, nosotros estuvimos hablando un poquito de esto en la parcial pasada, cuando tocábamos el tema del profesor o las características del profesor, y veíamos al profesor actor, al profesor que tiene esta máscara de, ok, genero cordialidad al interior del grupo, respeto todas las maneras y las formas, pero no pierdo la esencia. Me ha tocado ver, les digo, casos infinitos. Tenía una maestra, yo era tutor, fui tutor durante 3, 4, casi 4 años de un grupo de secundaria, que era el único grupo de secundaria, cuando solamente tenía 5 horas, del único grupo de secundaria que tenía en dicho plantel. Entonces, yo era tutor del grupo y era miércoles de quejas. Entonces, era lunes, martes, le dábamos con todo a todos los contenidos, eran bloques de 2 horas, o a veces de 1 hora y demás, pero el miércoles era miércoles de quejas. Yo llegaba, me sentaba, sacaba el café y les decía, bueno, miércoles de quejas, empezamos. Tenía una alumna que me ayudaba, la jefa de grupo me ayudaba a reportar, pero el miércoles de queja era, no es que fulanito me dijo a mí tal cosa, y era conciliar con los estudiantes. Y se acerca una de las alumnas, Briseida, muy buena esta niña de 10, la verdad, y dice, bueno, yo tengo una queja, pero es sobre un maestro. Y todos nos quedamos callados porque pues la norma era, ok, nos vamos a quejar o se va a quejar de las situaciones que se desarrollan en el salón, de pleitos, esto y demás, que se puedan ocasionar. Me había funcionado porque no se había presentado ningún incidente grave, ni con profesores, ni contra los mismos estudiantes, ni entre los padres de familia y estudiantes, que de todo eso podemos contar alguna historia. Pero esta alumna me llamó mucho la atención porque ella dijo que tenía una queja principalmente de una profesora. Y todo el salón se cayó. Le dije, bueno, adelante. Pues la tenía que dejar que se expresara la niña, y más porque sabía que iba a utilizar las palabras adecuadas. Tenía alumnos que tú decías, ok, quéjate, pero quítale 20 groserías menos. Esta niña no, muy calmada, muy diplomática. La niña empezó a externar que la profesora de cierta área se estaba quejando de su divorcio durante la clase. Dije, ok, y eso interfiere no es que lo hace público, maestro. Dice, independientemente la situación que está viviendo la maestra, ella llega aquí y pasa 50 minutos hablando de su divorcio, de cómo ha sido todo este proceso. Y le dije, ok, da la materia dice, pues da la materia de inglés, pero pues de inglés no hemos visto absolutamente nada. Vamos en ese entonces estaban en segundo año, todavía se manejaban bimestres, están en el tercer bimestre, y ella decía, estamos en el tercer bimestre y no llevamos absolutamente nada de contenido. La maestra llega, se sienta, habla de su divorcio durante 50 minutos. Dice, lo dejé pasar las 2 primeras semanas, maestro, pero ya esta última semana le dije, maestra, ¿puedo ir al baño? Dice, mejor estuve los 50 minutos afuera. Dice que absolutamente ni se dio cuenta que estaba afuera, porque ella estaba en el salón de clases hablando de su divorcio durante 50 minutos. Dice, han pasado 6 clases hablando exactamente de lo mismo, y yo vengo a la escuela a aprender inglés. Uno respira, voltea, no hace ningún gesto, porque pues si quieras o no es un colega, un compañero de trabajo, y dices, ok, arreglo la situación. La situación se arregla a través del coordinador o hablando directamente, dependiendo de la confianza que se tenga. Muchachos, si nosotros caemos en esto de ir al salón a desahogarnos, no son psicólogos los alumnos. Preferible ve y tómate un café con tus amigos o algo por el estilo para desahogar tus penas, pero al salón vas a enseñar como tal, vas a desarrollar una clase. Esto representaba que realmente la maestra no organizaba clases. Para ya llevar 6 clases y no darse cuenta de que en las 6 clases había hablado del divorcio, pues no inventes, ya era demasiado. Entonces, así sucedió con esta maestra. Hay que estar motivando a los estudiantes. Hay que generar una motivación intrínseca y una motivación extrínseca en los estudiantes como tal. Reconocer la naturaleza social del conocimiento. Considerar la interacción social como un elemento insustituible
En la construcción del conocimiento es primordial fomentar el trabajo cooperativo y permitir que los aprendizajes debatan e intercambien ideas, que los alumnos aventajados contribuyan a la formación de los compañeros y ofrezcan condiciones para el desarrollo emocional necesario para aprender a cooperar y a vivir en comunidad. Si recuerdan, cuando estuvimos hablando en didáctica general, hablábamos que el ser humano como tal es un ente sociable, y al ser un ente sociable, lo obliga como tal a aprender en comunidad, a aprender a través de los demás. Este principio hace referencia a eso, que como individuos, como estudiantes, tenemos que apoyarnos de otras personas para trabajar, para aprender como tal. Esto que comentan de las tutorías como tal, esto de intercambio entre ideas entre los alumnos más aventajados y demás, no es algo nuevo, es algo que se viene desarrollando desde hace mucho, pero es algo que lo están puntualizando como un aprendizaje social. Siempre aprendemos a través de las experiencias de los demás. Muchos utilizan el refrán de no aprendes en cabeza ajena, pero muchas veces aprendes en cabeza ajena. Entonces, a veces es importante detenerse y escuchar al docente que tal vez tiene más experiencia, a un docente que no tiene tanta, o a docentes que les han pasado diferentes circunstancias. Y nosotros como profesores generar actividades donde puedan dar ideas, donde puedan interactuar entre los estudiantes. No solamente decir, ok, este es el tema, tú lo aprendes de esta manera, tú de esta manera, tú de esta manera, pero nadie se ayuda, nadie se apoya. Por eso es que los temas, por ejemplo, de matemáticas, si ustedes revisan los libros de matemáticas, en algún punto en cada una de las lecciones llegan a socializa con tu compañero, trabaja con tu compañero de al lado, reúnete en equipos de 3, 4 personas. Entonces, es fundamental reconocer que trabajamos y aprendemos de manera social. Propiciar el aprendizaje situado. La enseñanza debe favorecer el aprendizajes individuales y colectivos. Ha de promover que el aprendiz entable relaciones de aprendizaje, que se comunique con otros para seguir aprendiendo y apoyar de este modo el propósito mutuo de construir conocimiento y mejorar los logros, tanto individuales como colectivos. Si se fijan, estos, tanto el 6 como el 7, estaban fusionados en uno solo. Y hay otro que se fusiona con esto. Pero si se fijan, es exactamente lo mismo. Aprendemos en colectivo, aprendemos en comunidad. ¿Ok? Entender la evolución como un proceso relacionado con la planeación, la evaluación, perdón. Cuando ustedes empiezan a planear como tal, planean actividades y demás, pero al final siempre tiene que haber un proceso de evaluación. ¿En qué consiste este proceso de evaluación? Ver qué tanto aprendió el estudiante. La evaluación del aprendizaje tiene en cuenta 3 variables: la situación didáctica, las actividades del alumno y los contenidos como tal. En este sentido, la evaluación busca conocer cómo los estudiantes se organizan, estructuran y usan su aprendizaje en contextos determinados para resolver problemas de distintos niveles de complejidad y de diversas índoles. Si se fijan, hablan de un proceso. No necesariamente la evaluación, se va a desarrollar siempre al final. Muchas veces nosotros pensamos que con un examen final vamos a evaluar todo el conocimiento del estudiante, y no necesariamente. Recordemos que el alumno está en constante evaluación y los aprendizajes de los estudiantes lo podemos hacer evidentes a través de una actividad, a través de una guía de observación, a través de todos estos elementos que nosotros podemos ir rescatando en el quehacer diario del alumno. Modelar el aprendizaje. Los maestros serán modelos de conducta para los alumnos. Algo que les comento cuando entran a la facultad, no sé si lo hablé con ustedes, pero si no, ahorita se los digo. Yo sé que más de alguno de ustedes, cuando era joven, estaba en secundaria, estaba en bachillerato, pues sus redes sociales no han cambiado mucho, que digamos. Pero muchachos, a partir de que ustedes entran a un salón de clases, se vuelven figuras públicas. Yo lo aprendí hasta eso, que desde muy temprana edad, de que todo lo que subas en internet,
todo lo que subas en la nube y demás se va a quedar absolutamente para toda la vida en Internet. Entonces tengan cuidado con cómo es la conducta que ustedes presentan, porque muchas veces queremos presentar o queremos exponer una persona que no somos. Entonces hay que ser auténticos, hay que modelar o representar buenos valores, buenas conductas. Yo comúnmente a la secundaria siempre llego con un libro, de lo que sea el libro, pero llego con un libro, lo pongo en el escritorio y empiezo a dar mi clase. Más de algún estudiante se interesa por el libro que acabo de dejar sobre el escritorio. El simple hecho de que te vean en tus horas libres, en los recesos, leyendo, genera un aprendizaje en el estudiante y vas a fomentando cierto hábito de lectura. Tal vez no le hables de la lectura en todo el ciclo escolar, pero vas a decir, el maestro lee. Y eso es una buena conducta que te van a identificar los estudiantes. El hecho, por ejemplo, de modelar cuál es el lenguaje que vas a estar utilizando, evitar cierto tipo de conductas. Tenía unos alumnos en una de las posadas o algo así, los encontramos fumando. Entonces, los maestros, como estamos dando rondines y demás, y los encontramos fumando, los llevo a la dirección y les digo, aquí traigo a estos dos niños que estaban fumando y demás. Y el director les llama la atención, que si no saben que si es perjudicial para su salud, que ahí les da todo el bagaje o todo el discurso que se tiene que dar cuando encuentras a alguien fumando. Y al final uno de los alumnos le dice, ok, yo sé que es malo. Dice, pero yo apenas estoy aprendiendo eso. Usted fuma todos los días. Y así le dijo al director. Dice, todos los días usted a la hora del receso se sale a tal lugar a fumar. Desarmó completamente al director con eso. Usted a tales horas sale esto, lo otro. Lo tenía bien identificado el estudiante. Dice, yo de ahí lo aprendí. Obvio, sabemos que eso ya era demasiado. Ya cuando dijo eso, yo la verdad hasta me iba a reír, pero era la conducta que había presentado o un hábito que había presentado el director ante los estudiantes. Dice, bueno, pues yo sé que yo fumo, yo ya tomé mis decisiones y todo esto, tú apenas estás decidiendo. Dice, por eso es que estoy tratando o estoy viendo. O sea, hasta eso, el niño tenía argumentos, pues no les voy a decir que sólidos, pero argumentos válidos de decir por qué estaba fumando. Obvio, pues terminamos ahí con los padres de familia al interior del grupo, o más bien al interior de la escuela, comentándole la situación. Los niños ya frente a los padres de familia ya no dijeron que el director fumaba, pero ya se lo habían dicho a él directamente. Reconocer la existencia y ¿por qué les decía esto? Muchachos, regreso, se me pasó. Redes sociales, cuiden mucho lo que suben, cómo lo suben, de preferencia, todos yo creo que saben cómo poner privado Facebook, para que no aparezcan en la barra de buscador y todo, háganlo, por favor. Vean la manera en que ustedes puedan tener una privacidad en su vida diaria, sin que el alumno vaya a ver sus fotografías. Si quieren estar hasta las 4 de la mañana, no sé, tomando, fumando, haciendo lo que quieran, pónganlo en privado. No les digo que no lo hagan, solamente les digo, tengan un poquito de mesura en eso. No es necesario que subas todo lo que vas a estar haciendo a Facebook con la intención de tener likes, siendo que eso te pueda costar la imagen que vas a proyectar con tus estudiantes. Entonces, si lo pueden poner privado, háganlo privado. Reconocer la existencia y el valor del aprendiz informal. Los maestros han de investigar y fomentar a los alumnos el interés por aprender en diferentes medios. Una forma de mostrar al aprendiz el valor de ese aprendizaje es buscar estrategias de enseñanza para incorporarla de manera adecuada en el aula. Entonces, tenemos que no estancarnos. El maestro ha de investigar y fomentar en los alumnos el interés de aprender. Exactamente. Muchas veces pensamos que durante nuestros 4 años de formación de licenciatura es más que suficiente. Sí, es más que suficiente para que encuentres un trabajo, para que empieces a incursionar en la docencia. Pero esto no quiere decir que no vaya a haber cambios.
no vaya a haber diferentes estrategias para implementar con los estudiantes. Algo tan simple como esta necesidad que se presentó de movernos a un aprendizaje virtual, trajo consigo capacitación a los docentes para trabajar de manera virtual. Que uno pensaría, nunca nos va a tocar. Claro que sí, muchachos. Tenemos profesores de 10, 20 años que han estado ya en la docencia, que dijeron, yo no sé absolutamente nada de esto, no sé cómo voy a enseñar matemáticas o cualquier área desde una computadora. ¿Por qué? Porque nunca se han capacitado como tal, porque no han buscado, porque no se han interesado realmente por su capacitación. O cuando llega una capacitación dicen, voy a tomar una que he tomado todos los años. ¿Por qué? Porque ya me sé qué voy a hacer, ya sé qué actividades me van a poner, entonces mejor pongo una sencilla en lugar de aprender algo nuevo. Entonces nosotros como profesores tenemos que estar siempre aprendiendo, siempre actualizando. Por eso es que en el siguiente práctico ustedes van a tomar un curso como tal, dependiendo cómo se presente la situación. Promover las relaciones interdisciplinarias, la enseñanza de promover las relaciones entre disciplinas, áreas de conocimiento y asignaturas. Nosotros podemos relacionar las materias de matemáticas con ciencias, con geografía, con español, con todas las áreas del conocimiento. Y tenemos que ver cómo es que vamos a embonar en estas piezas. La información que hoy se tiene sobre que se crean las estructuras del conocimiento complejo a partir de piezas, básicamente de aprendizaje que se organizan de alguna manera. Permite trabajar y crear estructuras de conocimiento que se transfieran a campos disciplinarios y situaciones nuevas. Podemos ver que las matemáticas se relacionan directamente con la física, directamente con la biología, con la química, pero busquen una relación, por ejemplo, con el área de ciencias sociales, con el área de geografía, con el área de formación cívica y ética, y van a encontrar que sí existe como tal relaciones que puedan generar un conocimiento en los estudiantes, ¿ok? Y al generar esta cuestión de interdisciplinariedad, pues van a lograr que realmente se esté trabajando en equipo. Favorecer la cultura del aprendizaje. Para ser efectivo el aprendizaje requiere el acompañamiento tanto del maestro como de otros alumnos. El profesor, bibliotecarios, padres y otros involucrados en la formación del alumno, toda la comunidad escolar, generan actividades didácticas y aportan ambientes y espacios sociales y culturales propicios para el desarrollo intelectual y emocional del aprendiz. Si recordamos, la normalidad mínima decía que el tiempo escolar se ha dedicado al aprendizaje o actividades para el desarrollo del estudiante. Entonces, el simple hecho de, no sé, una kermés, el simple hecho de un evento por el Día del Amor y la Amistad, un evento por el Día del Estudiante, siempre y cuando tenga una finalidad que desarrolle de manera integral al estudiante, adelante, háganlo. Muchas veces decimos, es que va a haber escuela para padres, solamente atañe a los padres. No, muchachos, atañe a la comunidad escolar, a los padres y a los estudiantes. Entonces, siempre se van a estar generando actividades en beneficio al estudiante, aunque lo atiendas directamente o indirectamente a él. Aunque la actividad sea más de recreación o de forma lúdica, o sea una actividad completamente formal, un taller de lectura, a una feria de lectura. Entonces, tenemos que favorecer la cultura del aprendizaje en todo momento. Reconocer la diversidad en el aula como fuente de riqueza para el aprendizaje y la enseñanza. Y aquí aparece el tema diversidad. Muchachos, si ustedes van a cualquier escuela, van a encontrar una infinidad de tipos de estudiantes. Tenemos una gran gama de diversidad. Hablándose en diversidad en lo extenso que es la palabra. Desde personas con discapacidad, personas con trastornos de aprendizaje, personas que están apenas identificando cuál es su identidad, cuál es su género, todo eso es valioso. Todo este tipo de riquezas, de todo este tipo de estudiantes que podemos encontrar, es sumamente valioso en el aprendizaje. Nos vamos a dar cuenta de que existen personas que aprenden de diferente ritmo,
personas que tienen actitudes sobresalientes sobre ciertas áreas. Todo esto va a generar un aprendizaje. Vamos a tener una gran gama de experiencias que podamos tener con todos estos estudiantes. Antes solamente se hablaba de la educación especial como un área que atendía necesidades educativas especiales, principalmente la cuestión de la discapacidad. Ahora, al tocar el tema de inclusión educativa, pues tenemos una gran gama desde cuestiones de orientación sexual, cuestiones de etnias, cuestiones de ¿cómo se llama? De alumnos en situación de vulnerabilidad, sin dejar atrás los niños con discapacidad, los niños con trastornos de aprendizaje. Entonces, este principio nos dice, vamos a atender a todos, vamos a generar realmente una inclusión educativa. Y esta inclusión educativa tiene que generar ambientes seguros para cualquier niño. Es tarea de nosotros generar ambientes áulicos agradables para los estudiantes, sin importar las características, condiciones sociales, económicas o de las que quieran que tenga el estudiante. Tenemos que generar ambientes de aprendizaje adecuados para que todos se sientan seguros en el aula. Recordemos que muchas veces el estudiante va a la escuela a refugiarse de su casa. Ahí van a encontrarse alumnos que prefieren 1000 veces estar todo el día en escuela, alumnos que prefieren estar todo el día en su casa. Y nos vamos a dar cuenta con este regreso cuáles son estos niños que dicen, es que ya estaba harto de estar en mi casa, y no necesariamente porque tenía que trabajar o tenía que hacer qué hacer, sino porque dentro del ambiente de mi casa es un ambiente muy hostil. Yo, en mi caso, me ha tocado varios estudiantes que dicen, es que yo prefiero venir a la escuela porque sé que si me quedo fuera de la escuela voy a andar de pandillero. O sé que si me quedo en mi casa son puros gritos, son puros malentendidos y demás. Entonces yo prefiero estar en la escuela, que va a ser mi escape. Entonces tenemos que reconocer que la escuela muchas veces es el escape de algunos de los niños. Usar la disciplina como apoyo al aprendizaje. Enseñar implica entablar una relación humana por excelencia que requiera que el profesor establezca una relación cercana con el aprendiz, que sepa acerca de sus intereses. Esta cercanía le permitirá planear mejor las enseñanzas y cómo buscar contextualizaciones que inviten a los aprendices a involucrarse más en su aprendizaje. Muchachos, tenemos que reconocer la disciplina desde su definición. Podemos encontrar la disciplina como un área de estudio, o podemos encontrar la disciplina, esta disciplina que ejercían ante los maestros a través de golpes y demás. No caigamos en eso, ya es completamente obsoleto en eso, sino que muchas veces el profesor se vuelve el apoyo o el acompañante del estudiante. Sabemos que existen esos límites que tenemos que estar manejando y estas líneas muy delgadas que tenemos que ir señalando, pero quieran o no, tenemos que ser esta persona a quien el alumno le tiene confianza. Muchas veces es difícil lograrlo, claro que sí, no es sencillo, porque muchas veces es hasta cansado para el profesor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero esto de la disciplina como apoyo es de suma importancia. Tenemos que generar ambientes adecuados donde la disciplina se genere o se pueda promover a través de las palabras, a través de las reglas o a través de las normas que nosotros vayamos a colocar desde un inicio. Y también como docente tenemos que ser disciplinados. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que ser constantes, tenemos que ser organizados, tenemos que planear con anticipación nuestra clase. A esa disciplina también hace énfasis. Muchachos, dudas, comentarios. Si no, ya llevamos 1 hora aproximadamente, una disculpa, pero pues creo que tocamos todos los principios pedagógicos que son de suma importancia. ¿Ok? Profe, nada más yo comentar en lo de evaluación. Mi profe me pasó lo del consejo técnico, último que hubo. Ajá. Y ahí había una pequeña conferencia acerca del aprendizaje, lo vi, y sí mencionaba como que pues debemos de seguir pensando en
en más estrategias de evaluación y no simplemente en un examen, sino ir hasta cierto punto capacitándonos para tener como más conciencia de que el aprendizaje se concibe desde diferentes puntos y cómo se puede ir dando. Mira, te voy a contar la experiencia que ahorita estoy pasando por la secundaria. Yo a los alumnos, a los que deben el primero y el segundo momento, que son aquellos alumnos que no han tenido comunicación con los profesores, yo estoy yendo todos los miércoles a armería. ¿Por qué me van a decir? No, es que usted sí se está arriesgando y nosotros no. En efecto, yo sí tengo la responsabilidad ahora sí de poderme arriesgar y estoy tomando todas las medidas necesarias para empezar. Yo la evaluación, yo no meto a los alumnos a un salón de clases, se me hacen muy chiquitos incluso para atender 9 alumnos. Entonces yo me pongo en la explanada, los niños van por una silla, ellos mismos son los encargados de meter la silla nuevamente. Entonces ellos van, toman la silla, la limpian y van a la explanada. Y lo que yo les mandé con anterioridad, hace 15 días aproximadamente, es un cuadernillo de recuperación para que ellos se recuperen en cuestión académica, tanto del primer momento como en el segundo momento, tienen que contestar el cuadernillo y además tienen que presentar una evaluación, un examen. Y son estos alumnos que les estoy hablando y les digo, ocupo que te presentes tal día, va a ser por tu cuadernillo, el miércoles vas y haces examen. Y así los traigo, no hay de otra. Esa es mi experiencia, así estoy trabajando yo, pero les digo, yo sí me puedo exponer como tal, no hay ningún problema. Y además de que, pues no creo que sea una exposición, vivo solo, entonces yo no regreso con mis padres, en los cuales se podrían infectar o que podría enfermar a alguien más. Entonces, yo llego, me cambio, salgo nuevamente como si nada, pero sí. Ok, muchachos, pues cualquier duda, cualquier comentario, muchachos, estamos en contacto, es un gusto verlos. Pues son los mismos de siempre realmente, o sea, no ha variado mucho el número, siempre son los constantes los que se presentan en la sesión. Les agradezco mucho que por lo menos se estén conectando, algunos están participando, que eso también es bueno. Y pues cualquier duda, cualquier comentario, estamos a través de Facebook, varios me han estado mandando mensajes, a través de WhatsApp, tienen mi número telefónico, o incluso WhatsApp, marcar, no, por favor, o a través de la plataforma Edu, que es donde también nos hemos estado comunicando. Ok, los dejo, muchachos, porque me voy corriendo a una asesoría. Hasta luego. Maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Hasta luego, muchachos. Bueno. ¿A qué hora hacer la sesión con este hombre? ¿No era a las 11? No sé, pregúntale, es que no la noté, tengo tan traslapada mis... Yo tengo todo traslapado también en la agenda. Hijo de su madre, yo también, no me acordaba, si no me dice, yo pensé que era mañana. No, dice mejor el miércoles. Miércoles 10 de la mañana, sí. Sí quedó. ¿10 de la mañana? No, sí es hoy, a las 10. Entonces ahí voy para tu cubículo, te voy a llevar una tarea que te entregó y que tiene que ver con el proyecto. Ok. Ya la revisé. Muy bien. Ahí voy. Si quieres empezando, ahí voy.